Ahí está. Bien. Vamos a introducirnos un poquito en el tema de lo que es el péndulo simple y cómo se relaciona esto con el tema energético. Después voy a hacer un paréntesis para que puedan ver justamente por qué lo estudiamos en esta parte. En realidad ustedes en la carrera, yo nunca incluí lo que es el movimiento angular, pero recuerden que cuando vimos momento, vimos lo que era la rotación de un cuerpo sobre un eje. Acá es similar, el movimiento pendular tiene que ver justamente sobre un arco de circunferencia que se va batiendo constantemente y que si tuviéramos un sistema ideal nunca se detendría. Bien, este trabajo práctico, Alan me dijo que tenían problemas para hacerlo de 5 alumnos. Bueno, yo quiero por lo menos que lo hagan de a 3, que se comuniquen entre ustedes, que hagan de alguna forma, que por favor no lo entreguen en forma individual y que lo suban cuando yo genere, después más tarde voy a generar un lugar de entrega de tarea, tienen todas las vacaciones para entregarlo, y que entreguen un informe eh, en formato de PDF, ¿de acuerdo? Ahí les voy a poner un instructivo, yo no me acuerdo si estaba el año pasado, si no lo voy a volver a editar, y se los voy a poner de cómo entregar un informe, de cómo hacer y entregar un informe. En este caso, ustedes lamentablemente no tenemos la parte presencial, es decir, que lo único que tenemos es un video que yo lo que puedo hacer es editarlo, cortar lo que ustedes necesitan, que es la parte solamente de poder calcular a través de las oscilaciones cuánto es el periodo de ese péndulo, y a través de esto poder calcular la aceleración de la gravedad, ¿de acuerdo? Y estimar el error, obviamente. La fecha de entrega como máximo es el 8 de agosto, ¿de acuerdo? Como máximo es el 8 de agosto, o sea, tienen todas las vacaciones para poder hacerlo. Y la idea es que, digamos que sobre esto después se va a evaluar en el parcial, como va a evaluar la parte de todo lo que tiene en energía, más lo de termodinámica. O sea, el parcial va a abarcar estos temas. Recuerda que el último parcial tiene que ver con toda la parte electrostática, electrodinámica y magnetismo, ¿sí? Bien, empezamos. Entonces, primero vamos a ver un poquito qué es un péndulo, o a qué uno denomina péndulo simple. Ahí bajé una imagen en GIF, lo que están viendo en el fondo es un péndulo, es una masa que se sostiene de un cable o de un hilo, esto puede ser una lámpara, puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de móvil que ustedes puedan recrear. Ese hilo obviamente es inextensible y su masa se supone despreciable para el tipo de movimiento. Como yo les decía hoy, si esto uno lo hiciera en el vacío, es decir, si no hay rozamiento, ese péndulo, como está en la figura, se movería en forma ¿sí? ininterrumpida y no frenaría porque no hay ninguna fuerza que se ponga en movimiento. Para lograr esto, obviamente, uno de la posición de reposo, que es digamos, ustedes recuerden la parte de estática, cuando vimos justamente la primera ley de Newton, dijimos que un cuerpo se mantiene en movimiento rectilíneo uniforme o bien está en reposo mientras ninguna fuerza lo pueda cambiar. ¿Sí? Eso es lo que dice en palabras sencillas la primera ley. Ahora, si yo esa masa que está colgando de, por ejemplo, una araña o algo que está colgando de ese lugar, la parto del reposo y la suelto, cuando la suelto va a comenzar a hacer un movimiento que se llama pendular o terminar movimiento oscilatorio. ¿Por qué oscilatorio? Porque lo que está diciendo es que va a recorrer las mismas distancias en los mismos periodos de tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, si uno lo puede ver, es como la función, ¿se acuerdan la función cuando hubo en matemática seno o coseno? Que son movimientos, son funciones oscilatorias, ¿por qué? Porque justamente van cambiando, van bajando y van subiendo a través del eje X, y van cambiando su posición en el eje Y a través del eje X, ¿de acuerdo? Bien, ahora, eh, por eso si yo el péndulo lo tengo en un centro y de esta posición, como van a ver en el video, como ya lo han visto, si yo lo muevo de la posición de reposo y lo suelto, comienza a oscilar, comienza a pendular, ¿de acuerdo? Bien, ahora, esas oscilaciones también tienen que ver con algo que se llama frecuencia, es decir, el número de oscilaciones que ocurren en el tiempo se denomina frecuencia. Es como, por ejemplo, decir
cuántas veces si pasa una calecita a través de un punto determinado. Si yo, por ejemplo, me pongo en un lugar y digo que da 50 vueltas en un minuto, la frecuencia serían 50 vueltas por minuto. De ahí puedo calcular cuántas vueltas puede generar en una hora, por ejemplo. Cuando una de revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, está diciendo que una revolución es una vuelta. ¿Mm? Si un móvil, por ejemplo, en el automóvil, yo digo que si las revoluciones por minuto del motor son de tanto, lo que estoy diciendo 5.000 revoluciones, es que en un minuto, sí, dio 5.000 vueltas, ¿de acuerdo? A eso se lo denomina frecuencia. Vamos a ver que la inversa de la frecuencia es el periodo. Bien. Ahora, varias cositas para tener en cuenta, Cuando uno tiene un péndulo, ¿sí? El hilo, la longitud del hilo, esa longitud está determinada. Y yo tomo desde donde está apoyado el péndulo, que puede ser la pared o lo que sea, puede ser, por ejemplo, en el laboratorio, esto se hace normalmente con un pie de laboratorio, se le coloca arriba, ¿sí? Un sostén con una tuerca y se coloca una tanza. Sobre la tanza se anuda o se coloca de alguna forma una masa y lo que se hace es hacerla oscilar, ¿de acuerdo? Entonces, la longitud del péndulo va a ser la distancia que hay entre ese punto y el centro de gravedad del péndulo. A eso lo llamamos longitud, ¿sí? Cada oscilación es la que describe, ¿sí? Un arco, es decir, si yo muevo el péndulo desde el punto de reposo, lo muevo a la posición A y lo suelto, hasta que llega a la B, lo llamo oscilación simple. Vamos a ver en la próxima figura, si ahora el cuerpo pasa de A hasta B y de B hasta B, se llama oscilación doble, oscilación completa, porque lo que hace es ir de A hasta B y volver hasta A, ¿de acuerdo? Acá les puse esto después los voy a subir para que lo puedan tener, aparte del video, en donde lo que van a ver, esta es la longitud del hilo, como dijimos recién, o del implemento en el cual esté el péndulo, puede ser también un alambre, puede ser un cablecito de hierro, puede ser cualquier cosa, pero se supone de masa despreciable, como dijimos hoy, para ver las leyes del péndulo. Y por otro lado, ¿sí? El arco de circunferencia, este arco es el que está describiendo el movimiento. Ahora, cuando uno lo aparta, el ángulo que forma desde la posición de equilibrio hasta, ¿sí? Donde llega al punto A, que es el punto máximo, ¿sí? A ese ángulo se lo va a llamar alfa. Y ese ángulo vamos a ver que para un péndulo ideal tiene que ser un ángulo chico, ¿sí? Esto en el laboratorio lo que se hace es medir el ángulo, se puede calcular por trigonometría obviamente, se puede medir este ángulo, y tratando ya con la medición de este ángulo, yo puedo estimar después, vamos a ver, que para oscilaciones chicos es independiente del ángulo, que el seno del ángulo es igual al ángulo. Bien. Acá está lo que les dije recién, oscilación completa, cuando va de A hasta B y de B hasta A, donde hace todo un recorrido, ¿sí? Y la amplitud es el ángulo ese que forma con la vertical, ¿de acuerdo? Si yo tomo la vertical y tomo hasta donde lo llevé, digamos, ese arco que tengo ahí, ese arco me va a mostrar que en el fondo tengo un ángulo determinado. Ese ángulo lo voy a llamar alfa, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, fíjense una cosa también, que es muy interesante, que si de la posición de equilibrio, y es una cosa que después voy a tratar más adelante, yo lo llevo hasta un punto máximo, pregunta, si está en reposo, ¿sí? Nosotros sabemos que la tensión de la longitud del hilo o lo que sea va a ser igual al peso, si no se cae. Tienen que ser iguales. Si el peso, por ejemplo, la masa que yo pongo ahí, si una masa de 200 gramos, si la multiplican por la aceleración de la gravedad, les va a dar el peso, ¿sí? Ese peso tiene que ser, obviamente, igual, exactamente igual a la tensión para que el implemento siga en equilibrio, ¿sí? Cuando yo lo saco de la posición de equilibrio, ¿no? Y lo llevo al punto A, antes de soltarlo, o al punto B, cualquiera de las dos, ¿sí? Porque son iguales. ¿Hay cambio de energía? Pregunta. ¿Hay alguna función que yo pueda implementar para decir que desde la posición de equilibrio, que la puedo llamar O, hasta la posición B o hasta la posición A, donde lo suelte,
¿Hay un cambio de energía? ¿Hay alguna energía que interviene ahí? ¿Yo lo llevé a un punto energético más alto? A ver quién me puede contestar. De paso repasamos lo que ya vimos. Estoy mirando el chat para ver si alguien contesta. Ustedes recuerden que vimos tipos de energía. Vimos energía cinética, energía potencial, ¿sí? Energía electrostática, por ejemplo, que es la de, justamente la que vamos a ver después, que tiene que ver con los electrones o con las cargas de las partículas subatómicas, etc. ¿Hay algún tipo de energía involucrada acá? Contesten, vamos, arriesguen, total, el tema es aprender acá. A ver, Julieta, si yo lo separo de la posición y lo mantengo quietito antes de soltarlo, ¿sí? ¿Hay una diferencia entre el punto O y el punto B? ¿Hay una diferencia de algo? Piensen, a ver. ¿Puede ser que haya una diferencia de altura entre el punto O y el punto B? La gravedad es la misma, Bruno. La gravedad es exactamente la misma. La gravedad es constante, no va a cambiar la gravedad. Pero ¿qué es lo que cambia ahí? Exactamente, ¿sí? Ahí lo que hay es energía potencial. Lo llevé a un punto en el que aumenté. ¿Por qué aumenté? Primero hice un trabajo, ¿no? Porque hice una fuerza de moverlo. Supongamos que esto pesa 10 gramos. Es lo mismo que si pesara 10 gramos. Piensen esto. Si eso pesa 10 gramos, ¿es lo mismo que pesara 10 kilos? Si lo quiero mover. Piensen en un gimnasio. Cuando ustedes tienen que mover una pesa. ¿Es lo mismo levantar una pesa de 1 kilogramo que una de 10 o una de 100? Cuando hago pectorales, por ejemplo, no es lo mismo. Entonces, evidentemente acá hay involucrada energía potencial. ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo suelto? ¿Cuándo lo suelto? En el momento de soltarlo, ¿la energía potencial aumenta o disminuye? Y eso se empieza a mover. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece? Si yo lo solté, la energía potencial, en el momento de soltarlo, ¿sí? Empiezan a transcurrir los segundos, ¿sí? ¿La energía potencial aumenta o disminuye? ¿Qué les parece? Porque es como algo que una taza, la levanté, ¿sí? La cargué de energía potencial. Cuando la suelto, ¿la energía potencial aumenta o disminuye? ¿Qué pasó cuando la solté? A ver. Piensen en la conservación de la energía mecánica, ¿de acuerdo? Exactamente. Tiene que disminuir la energía potencial y aumentar la cinética. Cuando esa bolita esté en el punto O, la energía potencial ahora va a valer de alguna manera cero, se perdió, pero se está transformando, se transformó en cinética, y la energía cinética ahí es máxima. Es así que cuando la energía cinética lo lleve hasta el punto A, se va a transformar nuevamente el potencial, ¿de acuerdo? Se transforma en potencial. Al transformarse el potencial lo lleva hasta una altura máxima, que si no hay rozamiento, si estamos en el vacío, por ejemplo, la altura B tendría que ser igual a la altura A. Con lo cual ahora se cargó otra vez de energía potencial y la va a volver a devolver como cinética. De ahí que oscila y va cambiando la energía potencial en cinética constantemente. Y como repito, si no hubiera rozamiento, esto se mueve indefinidamente. ¿Está claro? ¿Quedó clara la explicación? Porque esto puede ser pregunta de parcial, ¿eh? ¿Sí? Con lo cual, si yo puedo determinar el tiempo en el cual se mueve de A hasta B y de B hasta A, es decir, una oscilación completa, yo lo puedo llamar periodo a esto, que es lo que ustedes van a calcular en el práctico. Ustedes van a ver, porque ustedes no lo van a hacer, van a ver que levanta la bolita, ¿sí? Y automáticamente pone el reloj, la suelta, ¿sí? Cuentan
10 oscilaciones, paran el video y automáticamente en el fondo van a ver el reloj. Sí, ese reloj me está marcando justamente el tiempo de las n oscilaciones, con lo cual yo puedo calcular cuánto es el de una oscilación, para no medir de a una, que claramente voy a tener error. Como consejo, ¿sí? Pues yo no me acuerdo si está en el práctico, pero lo aconsejo ahora. Cada experimento, es decir, porque van a ver que va cambiando la longitud del hilo, cada experimento, repítanlo 3 veces. Y de ahí calculen el promedio, ¿sí? El promedio de las 10 oscilaciones en el tiempo y calculan el tiempo promedio y desde ahí pueden establecer, por ejemplo, para cada longitud van a tener, si tienen 3, van a tener 30 mediciones en total. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? ¿Quedó claro? Bien. Sigo un poquito con teoría. Tiempo de oscilación simple, el tiempo que efectúa una oscilación simple. Ustedes van a calcular 10 oscilaciones o más. Yo ahí les puse 10, pero pueden hacer más. El tiempo ahí es suficiente, ¿sí? La elongación es la distancia entre la posición de reposo y cualquier otra posición, ya sea la A, la B o cualquiera. La máxima elongación es cuando va desde O hasta A o de O hasta B. Esa es la máxima. La frecuencia, como les dije hoy, el número de oscilaciones en cada unidad de tiempo y se mide el número de oscilaciones por tiempo, ¿de acuerdo? Como dijimos, ¿sí? Como si fuera la velocidad, ¿sí? Relación entre periodo y frecuencia para que les quede claro. ¿Sí? Si yo digo que un péndulo de un segundo cumple tantas oscilaciones, ¿sí? Las oscilaciones en por segundo, calculo directamente el periodo, que es lo que van a hacer ustedes. Y el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿de acuerdo? Leyes del péndulo, teoría. Son muy fáciles. La primera ley es la ley de masa. Si yo tengo dos péndulos con la misma longitud, pero a cada uno, ¿sí?, le pongo una masa diferente, los periodos son iguales. Es decir, que es independiente de la masa, ¿de acuerdo? Ley del isocronismo. Acá es lo que le dije hoy más temprano, es independiente del ángulo que forma con la horizontal, siempre que el ángulo sea pequeño. Por eso que el seno de alfa va a ser prácticamente alfa, porque es una medición muy chiquita, son prácticamente iguales. Y la ley de la longitud, que es la más importante, porque es la que van a practicar ustedes en el práctico, que a medida que aumenta la longitud, aumenta el periodo. Son directamente proporcionales, muy importante. A medida que aumenta la longitud, sí, es lógico esto. No sé si han visto alguna película alguna vez de esas máquinas que se usaban en el medioevo, que eran máquinas de tortura, donde había un eje, que era un hierro, sujeto a una viga, y abajo había una cuchilla como si fuera un hacha. Se ponía al que iba a ser torturado sobre una madera y eso se hacía columpiar, ¿sí? Y con cada una de las, para torturarlo, con cada uno se iba bajando, con lo cual obviamente la oscilación ahora era mayor. Es lógico eso. Lo han visto, por ejemplo, no sé si alguna vez fueron, qué sé yo, a los juegos estos que hay en los parques, el famoso barco, bueno, es esto, ¿sí? A medida que va teniendo mayor velocidad, va generando una oscilación mucho. ¿Por qué? Porque evidentemente el eje que tiene va a ser mayor. Bien. ¿De dónde viene todo esto? Algo de historia, de Galileo Galilei. Galileo Galilei miraba una araña, algo que se colgaba en una iglesia y la veía oscilar. Y veía que el número de oscilaciones en el tiempo, cuando contaba, eran las mismas, ¿sí? Que eran dependientes de alguna manera de esa lámpara que estaba oscilando, ¿sí? De ahí que concluyó que era un movimiento de tipo oscilatorio, algo que se movía pendularmente, como las campanas, por ejemplo, que se mueven en una forma pendular. Ahora, lo que mide es el tiempo de oscilación, y ahí llega a la conclusión que el tiempo de oscilación, de alguna manera, ¿sí?, era dependiente, ¿sí?, de este instrumento, y por eso concluye que es un movimiento oscilatorio, ¿sí? Fíjense que esto lo hizo cuando era muy joven, de ahí que después propone las leyes, las primeras leyes de
de lo que sería un péndulo. Los experimentos ahí tienen cómo realiza, construye dos péndulos iguales, ¿sí? Uno con una bola de oro y una de madera, y ve que en realidad los péndulos oscilan a el mismo tiempo, es decir, que es independiente de la masa, lo que ya les había dicho hoy. Y que los dos tardan el mismo tiempo, cuando tienen la misma longitud, que depende de la longitud, obviamente. Bien, diseño experimental, lo que van a hacer ustedes. Esto es lo que hacíamos nosotros cuando tenemos las clases prácticas. Lo que colocamos es en un pie, se coloca una barra, se coloca una tanza, se ata una bola o un implemento que tenga una masa considerable. Esto normalmente nosotros lo hacemos en la parte experimental a distintos ángulos y con distintas masas. Acá no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Para poder demostrar las otras dos leyes. Pero por lo menos que puedan demostrar la ley que a través de esto uno puede determinar la aceleración de la gravedad en algún punto de la Tierra, con un apreciable error, obviamente. Las variables que tienen son la longitud, el tiempo, el ángulo y la masa. Esas son las variables que vamos a jugar. Nosotros vamos a jugar solamente con la longitud y con el tiempo, es decir, poder determinar el periodo. Es decir, que la longitud del hilo ahí la van a tener con una medida y con un error para que después lo puedan calcular. Para cada longitud yo les recomiendo hacer 10 o más oscilaciones, no importa, porque después van a sacar lo que es una oscilación. Y por eso les decía, medirlo 5 o 3 veces, depende, fíjense ustedes, y calcular un tiempo promedio. Como son 3 integrantes, lo puede hacer, por ejemplo, qué sé yo, no sé, 2 veces cada uno, y pueden alguna sacarla de las que ven que se aleja y sumar las otras 5 y calcular el promedio. Tendrían que estimar una cosa por el estilo. Yo acá los hice con unos datos viejos que tenía, y fíjense que ahí determino, esto con el Excel, ustedes pueden determinar la pendiente, determinando la pendiente pueden trazar una línea. Les aconsejo cuando trazan la línea, sí, que yo no lo hice acá, pero se puede hacer, es ordenarla al origen, es decir, forzarla que pase por el 0, 0. Con lo cual esa recta, que vendría a ser la mejor recta que podrían calcular, va a ser I igual I a la pendiente por X. Van a sacar, sí, la ordenada del origen, es lo mejor que pueden hacer. Igual la ordenada, fíjese que es muy chiquita, pero para no tener esa diferencia de cálculos. El R es bastante bueno, el R cuadrado me mide cuánto sería de lineal en relación a los puntos de esa curva, y es muy lineal, y siempre colocan la longitud en X y el cuadrado del periodo en Y. Si ustedes grafican el periodo, les va a dar una semicurva, no les sirve. Entonces la elevan al cuadrado, minimizan el error por el mínimo cuadrado, y ahí lo que van a calcular directamente es una recta. Pueden calcular, obviamente, lo deben de calcular, perdón, el error absoluto y el error relativo, para poder estimar la aceleración de la gravedad. Yo acá hice un bosquejo, ahí tienen las fórmulas que tienen que utilizar, donde el periodo es igual a 2pi, como es una función de tipo angular, por la raíz cuadrada de la longitud del hilo sobre la gravedad, ¿sí? Si elevan todo al cuadrado, fíjense que le queda el periodo al cuadrado igual a 4pi cuadrado, desaparece la raíz, obviamente, y desde ahí pueden despejar la fuerza de la gravedad, obviamente, ¿sí? Pasan la gravedad dividiendo y la gravedad multiplicando, perdón, el periodo dividiendo, y directamente despejan G. Yo acá hice unos cálculos para que puedan tener en cuenta, más o menos, si no sé lo que les va a dar, pero, porque las longitudes son distintas, obviamente. Esto es un bosquejo que teníamos, y fíjense que ahí calculé las pendientes, ustedes las ven acá. Esto es la longitud del hilo, que va en X, el cuadrado de la pendiente, que va en Y, obviamente, y del periodo, y acá tienen lo que sería la pendiente, es decir, si yo hago el delta de Y sobre el delta de X para cada uno de los puntos, por eso acá no aparece. Si calculo el promedio de esto, me da esto. De ahí que con el desvío puedo estimar el error, o sea, el error en este caso yo lo expreso, para mí es más cómodo también expresarlo. Además, esto no es para ustedes, porque es estadística, pero como los intervalos de confianza, es decir, el límite inferior y el límite superior. Fíjense que estimándolo solamente por los datos, con el promedio de lo que me darían las pendientes,
¿sí? Fíjense que son todas aproximadas, me daría la pendiente 3.944, fíjense que la pendiente calculada por la recta me da 3.9811, habría que ver si le sacamos esto, cuánto da, no va a dar muy diferente. Va a pasar por el 0,0, va a ser la única diferencia. Yo la puse acá, ¿ven? Y directamente ustedes lo que pueden calcular acá es a través del desvío los límites inferiores y superiores, ¿sí? Igual para ustedes con que puedan calcular G y formar el error, ya está. Y además, esto está hecho, fíjense acá, con la pendiente, con la pendiente directamente, y fíjense que la sección de gravedad con la pendiente, con esta, con 3.9811, me da un poquito más alta, me da 9.916. Y los intervalos de confianza también me dan un poquito más altas. Acá me dan un poquito más bajos, o sea que evidentemente tiene un pequeño error, pero no importa. Pero está bastante aproximado, son bastante buenos los datos. Bien. Bien, hasta acá. ¿Dudas, preguntas? Ahora o callen para siempre. Piense que este informe se va a tener en cuenta, obviamente, como nota, ¿no? Así que, por favor, esmérense. Ahí les voy a dejar también cómo realizar un informe para que quede bien plasmado y para que les sirva para toda la carrera, no solamente para esta asignatura. Bien, ¿preguntas? Vamos. Estoy acá en el chat esperando. El tiempo de oscilación es el tiempo que va, ¿sí? Una oscilación simple, yo puedo calcular los tiempos como una oscilación simple o una oscilación doble. Si calculo una oscilación simple, va de A hasta B. La oscilación doble va de A hasta B y vuelve hasta A. A eso se lo denomina periodo. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer, a ver, para ser claros, es, cuando ponen el video, que lo pueden pausar obviamente, cuando empiezan van a ver que la bolita la sube, ¿sí? Y la suelta. Entonces, como él pone el cronómetro en cero, ustedes no tienen que hacer a esto, donde la suelta cuentan 1, 2, 3, hasta 10. Cuando llegan a 10, ¡pum!, pararon, ¿sí? Entonces, cuando llegan a 10, que recorrió 1, 2, todo completo, 10, 12, las que quieran ustedes. Yo les puse 10 por poner un número. Paran el video automáticamente y van a ver que la bolita está en el lugar digamos, otra vez en el mismo lugar, y van a ver en el fondo, en el reloj que pone en el video, el tiempo, ¿sí? Si contaron 10 oscilaciones en tanto tiempo, si 10 en tanto tiempo, una en X, y ya está, ese es el periodo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Igualmente recuerden que la primera semana pueden hacer preguntas yo abajo voy a poner un pequeño foro por si tienen alguna duda. Como para, después que nos encontremos en agosto, que tienen toda esa semana, tienen hasta el sábado 8, ¿sí? O sea que tienen toda la semana para hacerlo también. Y para hacer consulta. No sé si la primera semana es de clase, después me tengo que fijar. El video ya está subido de hace 2 semanas. Ya está. Fíjese que está todo ahí. Es más, está este video, me extraña que no lo hayan visto, yo dije, está este video y hay otros más, ¿sí? Que explican las leyes. Por eso vean todo, porque todo les va a servir como forma para poder entender un poquito más. Y aparte este video lo voy a subir, lo voy a dejar abajo para que lo tengan. Pero el video está hace más de una semana que hice esto. Más. Ya cuando Alan les dijo, que él me comentó a mí del tema del número de alumnos, ya estaba subido todo estaba subido. El video con el... Y aparte hay un trabajo práctico donde explica lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen nada más, nos encontraremos después de las vacaciones. Descansen, trabajen sobre esto y bueno, después nos vemos. Ahí después les genero todo abajo. El foro, para mañana seguramente. El foro, el link del video, todo esto para que lo puedan tener. ¿Sí? Nos vemos después de las vacaciones. Descansen. Chau, chau.